Bienvenido, estimado estudiante, a nuestra sesión número 2 de Derecho Penal 2. Debemos de tomar en consideración nuestro plan de estudio, como bien en lo referente a la unidad, a la sesión pasada, estamos haciendo referencia de lo que es nuestro plan de estudio, pero ok, permítanme tantito. Pero en los delitos vamos a considerar ahorita ya lo que es materia federal y tenemos un delito en la actividad que ahorita voy a mostrarles su planeación, pero tengo un tipo de delito de la libertad, es decir, que no infrinjan en nuestra libertad. Para ello los voy a invitar, por favor, en la página, en el artículo, perdón, 14 de la Constitución. ¿Los puedo molestar? Artículo, perdón, es artículo 16 por el momento, párrafo tercero. Eso en referencia a la privación de la libertad. 14, 16, párrafo tercero. Dice de la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, Ujú. deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al iniciado en el momento en que éste esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. El siguiente párrafo, porfa. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indicado pueda sustentarse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público pondrá ay, bajo su responsabilidad ordenar su detención, fundado y expresando los indicios que se motivan a su proceder. Ok, con ello, mi estimado Ernesto Julián, muy amable. Miren, en este aspecto se cita este artículo, el 16 constitucional, debido a que tenemos delitos en los cuales nos pueden o pueden privar de la libertad al sujeto activo, el que haya cometido, ¿verdad? El delito, ya sea con el daño patrimonial, el delito de robo, abuso de confianza o bien el delito de fraude o el de extorsión. Este artículo es necesario que lo pongan, miren, son dos alumnos nada más que ahorita estamos realmente completos, el grupo está completo. Entonces no voy a tener problema que yo les diga, en la sesión lo deben de ver cuáles son los elementos que realmente debemos de contemplar. Sería muy importante que lo pongan, por favor, para retroalimentar la jurisdicción en caso de cometer cualquier tipo de estos delitos. Y ahora vamos con el concepto de patrimonio. Vamos con el delito de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué nosotros entendemos que es el patrimonio? Cuando nosotros hacemos referencia al patrimonio. ¿Qué es lo que es el patrimonio? Nos quita, nos da Es algo Pues, propio. adelante. Perdón, adelante. algo que sí, Perdón, perdón. maestro. Sí, es algo propio en el cual contamos con un título de, pues, a nuestro nombre o algo así. Perfecto. Ya habíamos dicho que el patrimonio debe ser ya sea que nos enriquezca por medio de un derecho o por medio de un bien, y el cual debe estar protegido por nuestra Constitución. Igual, artículo 14 constitucional. ¿Puede alguien leerlo, por favor, el artículo 14? Yo lo leo más. Claro. Dice, artículo 14: a ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna,
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los Bueno, juicios de honor civil, ¿así? sí, maestro, sí, nos puede servir Ah, lo demás, si gustan en su actividad, con mucho gusto, pero ahorita, nada más es como un bosquejo de lo que pueden ustedes fundamentar. Recuerden que la retroactividad de la ley no aplica y sobre todo nadie nos puede quitar parte de nuestro patrimonio si no es por mandato de autoridad competente. Para ello, los molesto en el Código Penal Federal, el artículo 397. Y ahorita se los proyecto también, no se preocupen. En nuestro estado estábamos hablando también, por ejemplo, empiezan a delitos contra su patrimonio, desde el robo que habla del 270. Aquí en nuestro Código Federal es el 367. Robo. ¿Puede alguien apoyarme? ¿Lo alcanza a ver? Ah, permítame, voy a compartir pantalla. Recuerden que deben de hacer una combinación, le comentaba yo al compañero Ernesto Julián, una combinación de nuestro código del estado con lo que dice nuestro código federal y aplicar, muy bien dicho, el artículo 133 en la supremacía constitucional y ver sobre todo el bien jurídico tutelado en caso de llevar a juicio, a litigio, estos tipos de delito, pues ver y hacer tipificar la ley que nosotros deberíamos inclinarnos, ya sea de nuestro código de Chiapas o bien también apoyarnos a lo que dice el Código Federal. 367, que vemos que son los delitos contra las personas en su patrimonio. ¿Pueden alcanzar a leerlo? No. Sí, dice, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Muy amable. Cosa ajena, dice, mueble, sin derecho y sin consentimiento. Entonces ahí están las características ya de robo. Se equipararán al robo y se castigará como tal el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no mediante consentimiento. Lo que hablábamos de la diferencia entre derecho real y derecho personal. El derecho personal poseo la propiedad e incluso el uso y goce de la cosa, pero puedo no tener el título de propiedad, el que me va a valer como dueño. El uso y o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio o transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Y mencionan las sanciones de 3 a 10 años de prisión. Una pregunta, ¿están considerando ustedes dentro de la actividad algún tipo de sanción? O sea, Yo no, mencionan o van conceptual. De hecho, en la actividad soy muy clara, conceptual. Es decir, ahorita vamos identificando qué concepto hay. Por ejemplo, en el robo, bien mencionamos que es cosa mueble. Sí, o sea, ya con eso identificamos un elemento de robo. Hay muchos tipos de sanciones, por eso es que fui precisa y no les mencioné como tal, quiero la sanción o todas las sanciones que las clasifiquen, pero sí pueden poner una u otra sanción que les llame más la atención y subrayarlo, hacerlo notar y se les va a tomar en consideración. Miren, por ejemplo, el 371, importante. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente el valor intrínseco del objeto del apoderamiento.
Pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, se aplicará la prisión de 3 hasta 5 años. Estamos hablando de cosas, por ejemplo, que pueden ser materiales, pero tienen un valor sentimental, moral. Si resulta que, no sé, robaron una urna, una caja con cenizas y resulta que porque pensaban que era de oro y resulta que estaban las cenizas de algún familiar. Entonces, y en el transcurso del robo, pues las pierden o les pasa algo, entonces, ¿cómo me van a reparar el daño? Ujú. El robo con violencia. A la pena que corresponde por el delito de robos, por el robo simple, se agregarán de 6 meses a 5 años de prisión. La violencia constituye otro delito. Se aplicarán las reglas de la consumación. La violencia a las personas se distingue en persona física y persona moral. Siempre, siempre. Ejemplo, estábamos viendo en nuestro plan de estudios que trata sobre las personas. Y recuerden ustedes, persona física, en nuestro caso en Chiapas, es el artículo 20 del Código Civil y personas morales el artículo 23. Entonces, cuando nosotros vemos o analizamos un tipo de delito en contra de estos tipos de personas, debemos de ver el tipo de tipicidad con que se llevó a cabo. Y para eso también, por ejemplo, robo con violencia o en las lesiones. Ahorita voy con, por ejemplo, el 380 al que se le imputara el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicarán de 1 a 6 meses de prisión o de 30 a 90 días de multa, siempre que justifique no haberse negado devolverla, si se le requirió de ello. Además, pagará el ofendido como reparación del daño el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada. Es decir, aparte de la conceptualización base del tipo de delito, pueden considerar cualquiera de los que ustedes contemplen dentro del Código Penal Federal, al igual que el del Estado de Chiapas, pero les digo, en el caso del compañero de Michoacán, Sí. abuso de confianza, eso también lo habíamos visto en nuestro código del Estado, está en el 296. Aquí lo tipificamos en el 382 al abuso de confianza. ¿Podemos leerlo, por favor? Sí, dice artículo 382. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena, mueble de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa de hasta 100 veces el salario cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 200, 2000. perdón, de 2000, sí, la prisión será de 1 a 6 años y multa de 100 hasta 180 días veces el salario. Si el monto es mayor a 2000 veces el salario de prisión, será de 6 a 12 años. Por ejemplo, en este caso pueden considerarme nada más el abuso de confianza, porque recuerden que va en contra de nuestro patrimonio, que es lo que ahorita estamos analizando. Eh, Licenciada, ¿Mande? en la actividad, podemos poner, por ejemplo, una definición que encontremos, por ejemplo, en el buscador y En aparte Google. agregarle otra definición de la que aparece en el código. Si O, contempla una de buscador, debe de considerar ajá. entonces tres, que es, por ejemplo, de la del buscador, la del código de su estado y la del código federal. Ah, bien. Entonces, Es para que ir clasificando. ahorita, tienen que tener ambos. Por eso la primera sesión Ajá. número 1 se consideró el Código Penal de nuestro estado. En mi caso le pido una disculpa al compañero Neto Julián que pues nos inclinamos al código que maneja aquí su servidora de Chiapas, pero sin embargo el de su estado va variando muy poco.
Ujú. Por ejemplo, en Bien. su estado, puede considerar supongamos, ¿no? El abuso de confianza. En mi caso, el 296 él está como en el 300 y tanto, y ya De nosotros, hecho, está en el 214. 214. Aquí en Michoacán el abuso de confianza está en el artículo 214. Excelente. Igual yo contemplo, por ejemplo, el de mi estado, que ahorita es el de Michoacán, en este caso sería el Ajá. artículo 214, y el federal, que es el 382 que estamos viendo. Ujú. Sí, es que A deben de veces ir, igual agrego lo que encuentro en la Constitución. excelente. Sí, compañero, muchísimas gracias. Sí, maestro, lo voy a molestar con ese aspecto, sí se va a calificar Ah, que vayan sí, los sí, dos. Ejemplo, pues con el compañero Ernesto Julián me da la tarea de descargar y ver que vaya lo que él me está indicando. Por eso les comentaba, es conceptual, pero me pueden subrayar e ir guiando de la actividad. De hecho, ya ven que la actividad se entrega hasta el otro fin. Si alguien de ustedes ya lo tuviese mucho antes de tiempo y tengo tiempo, incluso en el grupo, yo inmediatamente veo la entrega, pero en el grupo me pueden avisar, maestra, ya bien. está mi entrega y yo ya me dedico a calificar. Ujú. O sea, los Bien, elementos que maestro. debe de cumplir la tarea son cuantitativos, es decir, yo no les pido mucho, pero tampoco poquito, que vaya la conceptualización base, algún tipo de sanción, en este caso, por ejemplo, o algún tipo, ¿cuál es algún tipo? Por ejemplo, ya habíamos visto robo, robo con violencia, es decir, es un tipo, ahí estoy mencionando un tipo de robo. Ujú. Ejemplo también, estamos hablando de extorsión, pero el delito de extorsión con el abuso de confianza pueden hacer una diferencia, ¿sí? Uno es para bien, en bien mueble, la extorsión es el enriquecimiento para determinada persona. La forma en que ustedes lo van a realizar, no hay problema siempre y cuando me vayan guiando, pero sí con los artículos que les mencioné. En el caso, por ejemplo, si no los tienen a mano, pues de todas maneras tienen que ver la sesión número 1. Recuerden que al ingresar a la sesión número 1, nosotros podemos percatarnos quiénes ingresaron. Indistintamente que ustedes hayan ingresado en la sesión número 1, darle clic al video menciona que usted se retroalimentó. Entonces, eso es de mucha Bien. ayuda. Ujú. Sí, profe, no se preocupe. De hecho, sí lo puede considerar de cualquier fuente de internet, pero sí debemos de considerar los que estamos tomando en consideración aquí en nuestra sesión. ¿Le colocamos portada o eso o En un este poquito? caso, sí, maestro, porque en línea ya es un Bueno, trabajo nada más de presentación, sí es un trabajo formal. más Ujú. formal. Sí, con su Bien. Gracias, presentación. maestra. Ajá, sí, ahorita voy a ver bien la actividad. Dice, actividad final, realizar un mapa conceptual acerca de los siguientes temas. Al realizar un mapa no significa que pueda ser uno. Si en patrimonio te lleva uno, perfecto. Si en delito te lleva otro, perfecto. Si lo puedes unir en todos, no hay problema. Por ejemplo, este formato es de Canva. Pueden utilizar Canva. Se me hace complicado Canva y voy a usar Word y voy a hacer en vez de un mapa conceptual, lo voy a dividir en esquemas. Se acepta siempre y cuando el mapa conceptual que es ideas principales, ¿sí? Ideas principales. Entonces, y le digo, no les pongo todos los tipos de delito. Es un poquito de todo. Ujú. ¿Sale? Ujú. Vamos con delito de fraude. A ver, seguimos nuestro código. Abuso de confianza. Fraude en el 386. Por ejemplo, si tiene donde apuntar, profe, nosotros está en el 302. En el federal está en el Ujú. 386. Ujú. 386 comete el delito de fraude, el que haya engañado a uno aprovechándose del error en que se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las siguientes penas:
con prisión de 3 a 6 meses o de 3 a 180 días de multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario, con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario, con prisión de 3 a 12 años de multa hasta de 120 veces el salario si el valor de lo defraudado fuera mayor a 500 veces el salario. Por ejemplo, aquí me interesa el concepto. Las sanciones no digo que no me interesen, pero por ejemplo, aquí viene algo más interesante. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo engañarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio en un asunto civil o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza esta, sea porque no se haga cargo legalmente de la misma, el que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella. Sucede mucho, ¿no? Vendí un vehículo y no era yo el dueño. Y sí, pero tienes una factura, sí, pero es falsa, no es verídica. Entonces, ahí que vamos nosotros, ¿qué delito encuadrar? Fraude. Estas fracciones sí son interesantes que los ponga. Probablemente le pueda poner nada más al engañar en vender una cosa que no es dueño. O sea, no literal como lo dice el código, podemos resumirlo al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle. Los títulos de crédito, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cheque, pagaré y letra de cambio. Al que no se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe, al que compre una cosa mueble, ofreciendo pagar su precio al contado y rehúse después de recibirla hacer el pago de devolver la cosa. Sucede, por ejemplo, en la venta de, de cualquier cosa que ustedes gusten, pero siempre que ya haya manifestado su voluntad expresa de sí realizarlo. Y a la hora que ya tiene la cosa, el objeto, resulta que ya no quiere. Entonces es fraude. Aquí pueden considerar algunos y me voy al 388. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos. Recuerden que estamos ahorita también en fraude y puede ser también considerado como abuso de confianza. Recuerden que debemos de tipificar los delitos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular, beneficio propio o de un tercero. Se le impondrán las penas previstas en el delito de fraude. Entonces, ya habíamos visto fraude, pues también esto se considera al que tiene dominio, ¿no? De una administración de algún bien ajeno y se enriquece, digamos, se enriquece del patrimonio de otro. Extorsión, si bien lo sabemos, profe, en mi caso, en el código de Chiapas está en el 300, aquí lo tenemos en el 390. De casualidad, ¿la tiene en su actividad extorsión? ¿En su código el compañero Ernesto? Sí, maestra, en el mío está en el 224. Perfecto, no sea malito, ¿lo tiene a la mano? Sí, Ok, lo podemos leer y vamos haciendo una comparación. sí, claro que sí. Dice el Gracias. delito de extorsión en el artículo 224 del Código Penal de Michoacán, a quien obligue a otra persona a dar, hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para una tercera persona, causando algún perjuicio patrimonial.
Hasta ahí lo tengo, ya no se oye. Es que me pidió una actualización Zoom, no se preocupen, estamos un tiempo más. Perfecto, estábamos viendo entonces en nuestro código federal, únicamente cambia que a alguien en perjuicio patrimonial, la sanción de 2 a 8 años de prisión, de 40 a 160 días de multa. Y un pedacito más que trae las penas, se aumentarán hasta un tanto más. El constreñimiento se realizará por una asociación delictuosa o por servicio público, ex servidor público o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas. En este caso se impondrá además del servidor o ex servidor público al miembro o ex miembro de alguna corporación policial la destitución del empleo. Es decir, esto sí es importante que en materia federal nosotros debemos de fomentar. Y vienen tipos de fraude. Ejemplo, estábamos en extorsión y ya de regreso en fraude. Recuerden, en fraude estábamos en el 386. Pueden hacer tipos de fraude: fraude familiar, a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio, como un generador durante el matrimonio o del concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará la sanción de 1 a 5 años de prisión y hasta 300 días de multa. Bueno, aquellos que somos casados, es importante este tipo de delito y no solo porque es uno casado, sino recuerden que también se deposita la buena fe en el matrimonio y el abusar de ello puede ser un fraude familiar. Y el despojo de las cosas, por ejemplo, aquí fraude 390, fraude familiar, como un tipo de fraude, lo pueden considerar. Y suplencia de identidad, despojo, ok. Daño de propiedad ajena también es parte de los bienes patrimoniales. O sea, recuerden, estábamos en robo en el 270, después nos fuimos al 363 del Código Penal Federal y ahorita daños en propiedad ajena lo vamos a enlazar con robo, que es 397. A los que causen incendio, inundación o extorsión de daño o peligro, que es parte de los delitos en contra del patrimonio. Puede ir antes o después este tipo de delito. Un edificio o vivienda, ropas, muebles, objetos, archivos públicos o notariales, bibliotecas, montes, bosques, selvas, pastos y cualquier género. Daño en propiedad ajena es parte de los delitos contra el patrimonio. Encubrimiento no lo debemos de considerar. Delitos electorales por el momento tampoco. Recuerden, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, no. Y lo que es suplencia de identidad, que lo tenemos en nuestro código en el 304 bis. Y aquí no lo tipificamos. Solamente repito el 304 de nuestro código. Usted, mi estimado, sí lo tiene también en la suplencia de identidad en su código, de su estado. No lo tengo ahorita a la mano ese. Ok, Lo ¿por que qué? Porque probablemente no esté en su código, ¿sale? Para que tome esa consideración y en el de nosotros 304 bis. Bueno, esto fue parte ya de nuestra sesión número 2, haciendo la invitación que centrarse en su actividad lo más productiva que puedan. Le agradezco al compañero Ernesto Julián, que incluso está tipificando, como hoy mencionamos, algunos artículos de nuestra Constitución y considerar también Código Penal de nuestro estado, repito, y el Código Federal. Conceptualización únicamente, ¿sale? Si citan otra conceptualización, tomar en consideración entonces que van a ser tres: la otra fuente y la del Código de nuestro estado y el Código Federal. Ya comentaron en foro, es importante comentar en foro ahorita ya de cierre, para que ya solo quede su actividad y listo. Dígame, maestro.
No, nada, ya nada más comentarle que ya comenté el foro, el primer foro. No sé si hay otra. Hay un comentario en foro de presentación de dónde soy, lo que ya me comentaron, y ahorita es el comentario de cualquier tema que guste. Por ejemplo, voy a hablar de robo, yo no sabía que existe robo con violencia, se tipifica incluso también fraude familiar, me resulta interesante, es decir, otro tipo de los comentarios que lo establece para formar su 10% ya en foro y lo que es su actividad final. Si tengo algún detalle Ah, en ya. abrir la actividad final, en el grupo de WhatsApp o bien de mensaje personal le voy a decir disculpe e incluso a veces la hora, porque también, recuerden, si ustedes tienen a las 11:45 nosotros tempranito también para emitir nuestra acta respectiva, y ya cualquier incidente lo podemos checar, verificar bien que el link sea factible poder abrir, ¿sale? Ah, bien, maestra, gracias. A usted, maestro, muchísimas gracias, compañero Ernesto Julián, desde Michoacán, y el compañero José Luis Cruz, muchísimas gracias, de verdad. Fue un gusto trabajar con ustedes. Estoy pendiente de sus actividades. Hasta luego, Gracias. Hasta Gracias, luego. maestra. desde Saludos, Michoacán compañero. y desde un lugar de Chiapas. Hasta luego, maestro. Hasta luego, compañero.